Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper emocionada porque les traigo un tema que, créanme, está que arde en el mundo del entretenimiento. Y es que si son fans de las novelas turcas y en especial, de la pareja más icónica, Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es wow. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel suplica a Kerem Bürsin última chance, impactante giro que nadie anticipó. Así es. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las pistas que nos han dado y ese giro inesperado que de verdad a nadie se le habría ocurrido. Pero antes de empezar a desglosar todo esto, ya saben, la rutina. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida. Considera suscribirte a este canal para no perderte nada de lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, de las celebridades, de los chismes jugosos y por supuesto, de todo lo que tenga que ver con Hande y Kerem. Así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya lo saben, es totalmente gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos con el chismecito. Empecemos por el principio. Para entender el drama, tenemos que recordar dónde nos quedamos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo con su química en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam para los que prefieren el original, terminaron su relación hace un tiempo. Y vaya que fue un shock. Todos soñábamos con su amor de cuento de hadas, con que se casaran, tuvieran un montón de hijos, lo típico. Pero lamentablemente la vida real no siempre se alinea con los guiones de las novelas. La noticia de su ruptura fue como un puñetazo al corazón para muchos fans. No hubo grandes anuncios ni explicaciones detalladas. Simplemente se supo a través de fuentes cercanas que habían decidido tomar caminos separados. Los motivos, como suele pasar en estos casos, fueron vagos, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, prioridades distintas. Lo de siempre. Pero claro, cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa nunca es sencilla. Son dos estrellas de primer nivel, con legiones de fans que siguen cada uno de sus movimientos. Y por supuesto, cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier publicación en redes sociales, se convierte en material para especulaciones y rumores. Durante meses después de la ruptura, hubo un silencio sepulcral. Cada uno por su lado, enfocados en sus carreras profesionales. Hande trabajando en nuevas series, desfilando en eventos de moda, siendo la imagen de marcas importantes. Kerem con sus proyectos cinematográficos, sus viajes, sus actividades benéficas. Se veían felices cada uno por su lado. Pero, ¿realmente lo eran? ¿Realmente habían superado el uno al otro? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Empezaron a circular rumores, cada vez más fuertes, sobre un posible acercamiento. Se decía que se habían encontrado en eventos casuales, que habían intercambiado mensajes, que habían quedado para tomar un café, de todo. Y claro, la prensa rosa, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Las pistas eran sutiles, pero para los fans más observadores eran evidentes. Un me gusta en una foto antigua, un comentario cariñoso en una publicación de un amigo en común, una coincidencia en el mismo lugar en el mismo momento. Todo sumaba. Pero la verdadera bomba explotó hace unas semanas. Y aquí es donde llegamos a la supuesta última chance. Según fuentes cercanas a Hande, ella habría hecho un movimiento inesperado, un gesto que nadie esperaba. Hablamos de una súplica. Sí, escucharon bien. Al parecer, Hande habría contactado directamente a Kerem, expresándole sus sentimientos, su arrepentimiento y, lo más importante, su deseo de intentar una vez más. Imaginen la escena. Hande, la estrella, la mujer exitosa, la musa de diseñadores y marcas, poniéndose en contacto con Kerem, el hombre que conquistó su corazón, para pedirle una nueva oportunidad. ¡Guau! El drama. ¿Y cuál fue la respuesta de Kerem? Esa es la gran incógnita. Las versiones son contradictorias. Algunos dicen que Kerem inicialmente se mostró reacio, que dudó, que le costó mucho tomar una decisión. Otros aseguran que la respuesta fue positiva, que Kerem también sentía algo por Hande, que la extrañaba y que estaba dispuesto a intentarlo. Y aquí es donde llegamos al impactante giro que nadie anticipó. Porque independientemente de la respuesta inicial de Kerem, ha ocurrido algo que ha cambiado radicalmente la situación.
Y es que según fuentes muy confiables, Kerem habría estado, durante todo este tiempo, saliendo con otra persona. Sí, otra mujer. Una actriz, también muy conocida en Turquía, con la que se le ha visto en varias ocasiones. Y no se trata de una simple amistad, la relación parece ser seria. ¡Boom! Imaginen el impacto. Hande suplicando una oportunidad y Kerem aparentemente en una relación con otra persona. El drama se intensifica. ¿Qué significa esto? ¿Es el fin definitivo de la esperanza para los fans que sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿O hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que Kerem elija a Hande por encima de su actual pareja? Las especulaciones se han disparado. Hay quienes aseguran que Kerem está jugando a dos bandas, que no sabe qué hacer, que está confundido. Otros creen que la relación con la otra actriz es solo una tapadera, que Kerem sigue enamorado de Hande y que está esperando el momento adecuado para volver con ella. Y por supuesto hay quienes piensan que Hande se ha equivocado, que Kerem ya no siente lo mismo por ella y que debería pasar página. Lo cierto es que en este momento la situación es muy confusa. No hay información oficial, ni confirmaciones de ninguno de los involucrados. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y pistas que nos van dejando caer. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, está claro que la relación entre Hande y Kerem ha dejado una huella muy profunda en ambos. De lo contrario, no habría una súplica de por medio. En segundo lugar, la aparente relación de Kerem con otra persona demuestra que al menos por el momento Kerem no está libre emocionalmente. Esto complica enormemente la situación. En tercer lugar, la decisión final está en manos de Kerem. Él es quien tiene que elegir qué camino quiere tomar. ¿Seguir adelante con su actual pareja? ¿Darle una nueva oportunidad a Hande? ¿O quedarse solo? Y por último, pero no menos importante, debemos recordar que todo esto son rumores. Hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Lo que sí podemos hacer es analizar todas las pistas, sacar nuestras propias conclusiones y esperar pacientemente a que la verdad salga a la luz. Y por supuesto seguir soñando con un final feliz para Hande y Kerem. Ahora analicemos algunos posibles escenarios. Escenario 1. Kerem elige a Hande. Este sería el final soñado por la mayoría de los fans. Kerem, tras pensárselo mucho, decide apostar por el amor que siente por Hande, dejando a su actual pareja. Implicaría una gran dosis de drama, una posible ruptura dolorosa, pero a la larga, la reconciliación entre Hande y Kerem. ¿Lo vemos posible? Sí, claro que sí. El amor, a veces, es más fuerte que cualquier otra cosa. Pero también implica mucha madurez y superar muchos obstáculos. Escenario 2. Kerem elige a su actual pareja. Este escenario, aunque menos deseado por los fans, también es una posibilidad. Kerem decide que su relación actual es lo suficientemente estable y que ya no siente lo mismo por Hande. Esto implicaría una gran decepción para Hande y para los fans, pero también la posibilidad de pasar página y rehacer sus vidas. La vida sigue y a veces es mejor dejar ir. Escenario 3. Kerem se queda solo. Un escenario menos dramático pero también plausible. Kerem decide que necesita tiempo para reflexionar, para sanar viejas heridas y para encontrar su camino. Podría tomarse un tiempo para estar solo, para enfocarse en su carrera y para, quién sabe, volver a enamorarse más adelante. Esta sería una decisión valiente que demostraría que Kerem prioriza su bienestar emocional. Escenario 4. La verdad es más compleja de lo que imaginamos. Podría ser que las apariencias engañen, que haya más cosas detrás de la relación de Kerem que no conocemos. Quizás se trate de una estrategia de marketing, o de un simple rumor que se ha inflado. En el mundo del entretenimiento, a veces, las cosas no son lo que parecen. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Pero una cosa está clara, la historia de amor entre estos dos artistas sigue generando interés y fascinación. Son una pareja icónica, que ha marcado un antes y un después en el mundo de las novelas turcas. Y pase lo que pase, siempre serán recordados por su química, por su talento y por la magia que desprendían juntos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una última oportunidad? ¿Qué decisión creen que tomará Kerem? Déjenme sus comentarios.
Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama Anne de Kerem. Prepárense porque estoy segura de que esto dará mucho de qué hablar en los próximos días. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme un like si les gustó el contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las novelas turcas y de Hande y Kerem. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido interesante. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o simplemente quieren dejar su opinión, los leo en los comentarios. No se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.